Buenas tardes. El día de hoy, empezando, mi nombre es David Bermúdez. Eh, el día de hoy vamos a explicar eh, o mostrar mejor el diseño de una aplicación en Android que utiliza bases de datos. En principio, eh, trataremos de mirar cómo es el funcionamiento de la aplicación, eh, qué hace, cómo podemos manipularla. Entonces, primeramente es eso. Recordar que la aplicación eh, fue diseñada o la trabajé sobre Android Studio utilizando como emulador un Nexus 4, Google Nexus 4, eh, bajo un sistema operativo Linux. Todo lo estoy trabajando sobre Ubuntu. Entonces, ¿por qué sobre Ubuntu? Creo que me da una mayor facilidad, o por lo menos siento que puedo desarrollar mejor en este entorno. Entonces, no siendo más, empezamos. Esta es la primera pantalla de bienvenida que nos muestra la aplicación. La aplicación, cabe resaltar que se llama Cal Recibos. Entonces me dice bienvenido y me dice ingrese usuario y contraseña. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente la aplicación se fundamenta en que vamos a manejar bases de datos y vamos a poder agregar, editar o eliminar recibos de servicios públicos que llegan a nuestra casa, es decir, el agua, luz, gas, telefonía, internet, toda clase de recibos. En principio solo estamos trabajando con agua, luz, telefonía, internet y gas, en principio. Pero claro, pues la aplicación se podría adaptar a, tal vez en su próxima actualización, a que se puedan agregar diversos tipos de servicios. Pero en principio solo estamos manejando eso. Entonces, ¿por qué el usuario y la contraseña? Porque es que, supongamos que yo estoy agregando todos mis recibos desde este año y ya digamos en 2 años ya tengo una colección de todos los recibos que yo he tenido. Entonces, creo, desde mi punto de vista, que debería ser confidencial. O sea, no es que yo como que le preste el celular a alguien y empiece a mirar mis recibos. Ay, pero usted paga tanto de luz, ay, pero usted paga tanto de teléfono, ay, ¿por qué tiene tan barato? ¿Por qué tiene tan caro? Entonces creo que es simple modestia mía de que podamos mirar solo solo los recibos que tenemos. Claro, se pueden crear usuarios y cada usuario podrá ver sus recibos, pero no podrá verlo el de los otros. Entonces en su primera parte vamos a crear un usuario. Entonces aquí en el botón menú. Otra cosa importante. El sistema operativo con el que está trabajando el Google Nexus 4 es Lilliput 5.0, entonces la versión más reciente. Entonces voy a registrarme. Entonces acá yo le digo, digamos, mi usuario va a ser Davián. Mi contraseña va a ser alguna. ¿Listo? Y le doy en registrarse. Entonces, importante, aceptas el registro de la aplicación, confirmar porque es obvio que quiero confirmarme, me dice registro completado. Entonces me devuelve a la ventana principal porque obvio no me puede dar acceso inmediato, tiene que verificarse. Entonces me vuelve a la página, a la ventana principal y entonces ingreso con mi usuario. Ingresar. Entonces, esta es la segunda ventana, que sale lista de recibos. En este momento soy un usuario nuevo, por tanto yo no tengo una lista de recibos. Y es obvio, pues acabo de crear el usuario. Sin embargo, yo tengo que estar en la facilidad de poder agregarlos. Tan sencillamente agregarlos como en este botón más que se ve, simplemente le doy en más. Y me aparece una nueva ventana donde me dice ingrese el número de factura. Entonces, supongamos, voy a agregar el recibo del gas. Entonces el recibo del gas siempre empieza por una letra
y podemos decir que es el 112233 456, inventada. Selecciono el recibo a registrar, yo quiero que sea el gas, y entonces el gas a mí me llega por 70.000 pesos, yo consumo gas como un berraco, y entonces le voy a agregar una fecha. En este momento no se ha demarcado cuál es la fecha idónea, la fecha en la que me llega el recibo, o la fecha en la que pago, o la fecha en la que en el oportuno pago. Es diferente. La fecha en la que me llega es el día que el recibo llegó a mi casa. La fecha en la que pago es el día en la que yo me acerco a un lugar adecuado para pagar mi recibo. Y la fecha de oportuno pago es la fecha como límite y de última instancia en la que yo tengo que pagar. Como en este momento la aplicación no digamos no cuenta con un servicio de notificaciones, entonces yo opto por decir que la fecha va a ser la fecha de pago, la fecha en la que yo pagué. Entonces le voy a abrir el calendario y le voy a dar que del 13 de mayo de 2015 pagué un miércoles. Le digo registrar, entonces me dice importante, ¿desea insertar los datos? Yo le digo que sí, por supuesto, y me dice registro completado, y me sale, ya tengo un primer recibo registrado a mi cuenta, Entonces, digamos, yo voy a agregar otro recibo. Entonces, esta vez va a ser de teléfono, y voy a decir que el teléfono es 9988765, y entonces el teléfono de internet. El teléfono de internet sí me llega como más barato, como por 55.000, y asumamos que lo pagué hoy 23 de mayo del 2015. Registrar, desea insertar los datos, confirmar, registro completado. Entonces ya tengo dos recibos en mi cuenta. Ahora bien, asumamos que el recibo del teléfono de internet, yo ingresé mal el número de factura. ¿Qué caso? Lo inserté mal. Entonces basta simplemente con mantener presionado sobre el ítem, así, y entonces nos saldrá un menú contextual, que es editar o eliminar. En mi caso, yo quiero editar, porque metí mal el número de factura. Entonces, lo que nos hace es, nos manda a la ventana de editar, y entonces ahora recordé que mi factura es 145678. Sigue siendo de teléfono internet, el valor sigue siendo por 55.000 y la misma fecha, y le damos editar. Desea editar los datos, confirmar. Actualización realizada, exactamente, correcto, la actualización se ha realizado. Entonces bien, entonces ahora asumamos que yo voy a cerrar sesión, entonces simplemente yo doy hacia atrás y listo. Entonces ya cerré sesión. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es voy a crear un nuevo usuario. Entonces va a ser usuario y registrarse. Confirmar, registro completado, ingreso. Esto es digamos que la aplicación se comporta de manera normal, pero si yo meto una contraseña que no es, claramente la aplicación me va a decir datos incorrectos, intente registrarse. Pero entonces yo sé que estoy registrado, pero sé que se me olvidó la contraseña. Entonces trato de hacer un poco de memoria
y la escribo bien. Es una aplicación básica, sencilla, entonces hasta el momento, digamos, no cuenta con el debido proceso de que si se pierde una contraseña, recuperar la contraseña. Aún no. Es una aplicación sencilla, simplemente que muestra el manejo de bases de datos un poquito avanzado, pero no es más. Entonces yo ingreso, entonces eso es lo que yo quería mostrar. Creo un nuevo usuario, por ende es imposible que yo tenga recibos registrados en mi cuenta, pero nosotros sabemos que ya hay recibos registrados, pero yo no puedo ver los del otro usuario. El otro usuario se llama Davián, este usuario se llama usuario, entonces no pueden ver los recibos del uno al otro, eso no está permitido. Entonces yo lo hago es por un cierto grado de seguridad, o de pronto de la gente chismosa, pero no es nada más, es eso. Claro, entonces, ¿dónde están las bases de datos? La base de datos está aquí en lista recibos, está en los usuarios se trabajan con bases de datos, o sea, existe una tabla que se llama usuarios y una tabla que se llama recibos. Entonces la tabla de usuarios simplemente tenemos el ID del usuario, que el usuario nunca ingresa el ID, pero entonces nosotros creando la tabla sabemos qué ID es el que tiene, y el nombre y la contraseña. En la tabla tenemos el ID de la factura, el número de la factura, que es como tal el número que el usuario ingresa, es diferente al ID que tiene dentro de la tabla ese registro. El ID del responsable, que en este caso sería eh, yo como usuario que registro mi recibo, la fecha, el valor y el tipo de servicio, que lo instanciamos solo a luz, agua, teléfono y gas. Está instanciado. Entonces ahora cerraré el emulador un momento y pasaremos a mirar como tal código. Entonces miremos código. Entonces tengo algo que se llama main activity. Entonces básicamente lo que tenemos acá, bueno, en su primera instancia es una clase que crea de action bar activity. Creamos dos objetos de tipo editeds, uno que es usuario y contraseña, porque es importante resaltar que yo tengo mi ventana principal, que es la que mostré ahorita, bienvenido, usuario, ingrese contraseña, es la ventana principal. Pero ¿cómo se genera esa parte visual? Esa parte visual siempre se genera de un XML, de este. Entonces yo tengo acá una activity XML, es el siguiente. TextView, bienvenido, editeds, ingrese usuario, editeds, ingrese contraseña y el botón ingresar. Como pueden ver acá un preview de lo que es la aplicación, o sea, de lo que es esa ventana. Entonces es la misma que estábamos mostrando cuando la aplicación se ejecuta. Pero entonces es importante, ¿por qué hago digamos, este pequeño paréntesis en explicar un poco el XML? Porque hay que recordar que toda actividad XML siempre está asociada a una clase .java. Es decir, el XML es el archivo que me permite manejar la parte visual, y no solo la parte visual, sino digamos algunos strings, variables, figuras, animaciones. Pero como tal, cuando vamos a crear una actividad, enunciamos unas vistas, unos layouts que contienen esas vistas, que es esto lo que yo estoy mostrando acá, el activity main, que tengo un linear layout, ¿sí? Dentro del linear layout tengo un TextView, dos editeds y un botón. Entonces el linear layout es el contenedor, el TextView, el editeds y los buttons son las vistas. Entonces esas líneas en XML me muestran este preview en el celular, pero esa vista nunca va a aparecer si yo no lo asocio
a un punto Java, o sea, este punto Java, main_activity.java, la actividad principal. Entonces, el edit, su usuario y contraseña son los que ya declararon en el XML. Entonces acá el método que me permite crear la vista como tal es este: protected by onCreateBundleSubstance. El override, clave recordar que hace referencia cuando es un método que está siendo editado desde una clase hija a una clase padre. Me explico de otras maneras. Este método protected by onCreate es un método que ya está creado en la clase ActionBarActivity, ¿sí? Entonces el override hace referencia a que nosotros como hijos, o más bien main_activity, como clase hija de ActionBarActivity, está editando ese método. Pero hay que recordar que cuando se está utilizando una herencia de esa manera, siempre se debe de llamar al constructor de la clase padre. Entonces por eso llamamos el super onCreate. Después de eso, simplemente decir que agregue el contenido de la vista, que es este, que es un ID. Entonces llamamos al r.layout.activityMain, que es el archivo XML que contiene las vistas. Y este simplemente digamos que usuario va a ser igual a un edit y el findViewById es indispensable. Es decir, estáncielo como un edit y busque la vista por el ID. El ID va a estar en r.id txt usuario. Ya lo hemos declarado previamente en el XML. Lo mismo con contraseña. Ahora bien, esta línea de código es fundamental. Me dice que tengo recibo, o sea, la clase recibo crea un objeto recibo que es igual a nuevo recibo y le mandamos un parámetro que es this. Entonces, si nosotros nos vamos a la clase recibo, acá, este es el constructor. Escribimos para que se entienda. Constructor. Este es el constructor. Entonces, ¿qué estoy haciendo en ese constructor? Estoy diciendo que el constructor recibe un parámetro de tipo context. Ah, bien, recibe un parámetro de tipo context. Entonces, ¿yo por qué aquí le mando el this? Sencillo, porque ActionBarActivity es una clase, o más bien un contexto, ¿sí? Es un contexto. Entonces, al ser main_activity, hija de una actividad contexto, lo que estoy diciendo es que esta main_activity también es un contexto. Entonces yo por eso puedo enviar la palabra this en vez de, digamos, getApplicationContext o otros parámetros. Simplemente le envío this. ¿Por qué qué? Porque el main_activity es un contexto. Entonces yo voy a recibo y recibo. ¿Qué hace en su constructor? Crea un objeto, bueno, no, instancia un objeto ya creado acá arriba, que es este: private base de datos manejador BD y private SQLite database DB. Bien, entonces al inicio de la clase recibo, realmente ¿qué hace la clase recibo? La clase recibo se encarga de crear la tabla recibo. A ver si me hice entender. Yo creo la clase recibo con la clase no. Bueno, sí, creo la clase recibo con el objetivo de crear la tabla de recibo, pero con ese objetivo yo declaro otras variables, que son estas: string nombre de la tabla, que va a ser recibo; string ID, string nombre responsable, string número de factura, string nombre de servicio, string valor, string fecha de pago, y por último, con todas esas variables declaradas, yo lo que hago es crear una sentencia que posteriormente me va a servir para crear la base de datos. Recordemos que la base de datos que estamos manejando es SQLite Database, es decir, una base de datos relacional que maneja
palabras reservadas como create, select, update, insert, delete, drop, ¿sí? Es una base de datos relacional. También una base relacional que no necesita un motor externo, a diferencia de otras bases de datos como lo sería Postgres, MySQL, SQL Server, Oracle. No, dentro del sistema operativo Android existe ya un fragmento, no, tal vez no es un fragmento, es un plus, por decirlo de alguna manera, ser recursivo, que ya me permite manejar la base de datos SQLite. Entonces yo no necesito hacer una conexión a un motor de base remoto para poder manejar bases de datos. Claro que yo lo podría hacer, pero utilizando otros factores, por ejemplo, haciendo una conexión o llamando, ejecutando un archivo PHP que se encuentra en un servidor. Entonces ese archivo PHP lo que hace es que conecta una base de datos, y entonces ya tendría una conexión base de datos con un motor externo, pero es diferente. Diferente porque si yo voy a manejar la aplicación global, claro, válido, hagamos el PHP y llamamos al motor externo y listo. Pero esta aplicación lo que hace es mantener los datos ahí, dentro del celular. No hay que sacarlos para ningún lado, hasta el momento. Si se quisiera hacer una actualización y hacer algunas mejoras, que es totalmente posible, se puede hacer, pero esto no es para eso. Entonces, lo que hacemos acá es crear un objeto de base de datos llamado manejador BD y otro objeto DB de la clase de SQLite Database. Entonces, apenas el constructor se ejecuta, lo que hace es manejador BD new base de datos, le pasa el contexto. Pero base de datos es una clase que yo creé. Entonces yo voy a base de datos. Y entonces acá también hay un constructor. Y aquí también hay una herencia. Y es que base de datos sería de SQLite Open Helper. Entonces lo que hacemos es que el constructor lo que hace es decir, bueno, llamamos al constructor, le pasamos el contexto, le pasamos el nombre de la base de datos, un null, que generalmente lo que se pasa aquí es como un ¿cómo decirlo? Como un manejador de la base de datos, pero no necesariamente lo necesitamos crear. O sea, para las consultas y lo demás que necesitamos hacer, nunca necesitamos pasarle ese parámetro realmente para crear la base de datos. Entonces lo que nosotros hacemos simplemente es le enviamos un null y el constructor se sigue ejecutando. Y este 1 que está acá sí hace referencia a la versión de la base de datos. Recordemos que para crear una base de datos es importante especificar la versión, por si más adelante de pronto surgen otras cuestiones de actualización y eso, de pronto queremos crear otra tabla, o de pronto queremos agregar una columna a una tabla. Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente cambiarle la versión, digamos a la versión 2. Y entonces, ¿qué pasa cuando se está creando la base de datos? Se llama por inercia a este método public void onCreate, ¿sí? Se llama ese método que se ejecuta apenas se crea la base de datos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es creamos la tabla de usuarios y creamos la tabla recibo con los valores que yo anteriormente había creado en la clase recibo. Entonces yo estoy creando dos tablas. Esto es importante, mirar esto. Estoy diciendo que va a crear un ID de tipo entero, que va a ser una llave primaria que va a ser autoincrementable. Es decir, que por cada registro que yo vaya ingresando se va aumentando, aumentando, aumentando. Y yo no tengo que estar especificando el ID. No lo tengo que estar especificando, simplemente
ingreso usuario, ingreso contraseña y aumentando, aumentando. Lo mismo sucede en recibos. El ID como tal del recibo, o sea, el ID del registro más bien, se va aumentando. Y después ya entra a jugar otra variable que se llama número factura, que es diferente. ¿Sí? Entonces, como lo que les decía acá, si uno vamos a actualizar la base de datos, yo por defecto tengo esto que si se actualiza, entonces pum, de una se lance el método onGrade y lo que haga es borrar la tabla de usuarios en caso de exageración, pero realmente en este sencillo ejemplo no lo utilizamos para nada. Bien, entonces ya se tiene especificado de dónde surgen las bases de cómo se crean la base de datos, dónde se crea, cómo se crea, con qué instrucción se crea, que es create table. Entonces ahora sigamos explicando el main activity. ¿Qué hace? Bien, entonces acá existe este otro método que se llama public onCreate option menu, es decir, opciones de menú. Recuerden que ahorita cuando nos fuimos a registrar le dimos a los 3 puntos, ese es el menú. En este sistema operativo Lollipop, ese es el menú. En una versión más antigua, de pronto un Alcatel CPOT que tiene por ejemplo, digamos el sistema operativo Gingerbread, o sea el API 10. Entonces esos celulares por lo general tienen una tecla menú. Entonces cuando se le da esa tecla menú es que sale el menú que nosotros hemos creado. Aquí pues hace referencia, le decimos que menú inflader, entonces que infla un menú que tenemos guardados en la carpeta menú, es decir, acá en esta carpeta menú tenemos el menú main, lo inflamos y se crea. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos a la tecla registrar? Simplemente crea una intención y dice que es una nueva intención, que le pasamos el contexto de la clase en la que estamos y le pasamos la clase que vamos a crear y decimos que start activity, retornamos un true porque el método dice que se retorna un booleano. En ese momento cuando nosotros le damos registrarse, entra acá está entrando y entonces se va a crear inmediatamente el registro activity, que cabe recordar que es una actividad registro que es muy parecida a la actividad principal, pero ya vimos que era diferente porque es registrarse. Recordar nuevamente que si creamos un XML como actividad tenemos que crear un punto Java para que se cree la actividad. Entonces en esto yo tengo el registro activity, que no hace otra cosa diferente en su principio a lo que hace el main activity, es decir, le agrega la vista, pero en esta vista ya es diferente, ya es el activity registro. El usuario, contraseña y R contraseña es como cuando repite la contraseña. Toma las instancias y justo cuando le dan el botón registrar se lanza esta función que se llama public void registrar. Entonces acá sí ya es un poco más avanzado y vamos a ver cómo es la inserción a una base de datos. Entonces decimos nombre usuario. Básicamente lo que estamos haciendo es tomar el texto del que el usuario ingresó en estas tres variables, en nombre, en pass y en pass R, o sea pass repetida, es lo que yo quiero dar a entender. Validamos que ninguna de esas tres variables esté vacía, porque si está vacía pues no funcionaría. O sea, ¿cómo va a ser un usuario sin contraseña o una contraseña sin usuario? No tiene sentido. Validamos que ninguna esté vacía. Entonces en caso de que esté vacía decimos datos vacíos, pero en caso de que no esté vacía entonces entramos a validar una cosa, que la contraseña sea igual a la contraseña repetida. Es un protocolo tal vez que se tiene, que se inserte 2 veces la contraseña para compararlas y ver que sean iguales, y así de alguna manera de pronto el usuario no tiende a olvidarla tan rápidamente. Entonces y decimos si pass.equals es diferente, son diferentes, entonces mande un mensaje que diga las contraseñas deben coincidir.
Pero si a diferencia de eso sí son correctas, entonces acá creamos un alert diálogo, ¿sí? Le agregamos título, importante, le agregamos el mensaje que es aceptas el registro de la aplicación, le adoptamos el botón cancelar y el botón positivo o sí o aceptar. Entonces le ponemos como nombre confirmar, y si confirma nos reenvía a una función que se llama aceptar, que es esta. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es crear un objeto de tipo base de datos que se llama manejador de base de datos. Creamos un objeto de tipo SQLite Database. Decimos que eso va a ser al manejador que tiene la instancia de la base de datos y que coja la parte, bueno, literalmente dice coja la parte de escritura de las tablas de la base de datos. Eso traduce literalmente este método, pero en palabras más comunes simplemente abra la base de datos de modo escritura. Entonces lo que hacemos acá es db y llamamos al método ejecutar SQL. Recordar que SQL hace referencia al lenguaje estructurado de consulta. Ese lenguaje estructurado de consulta solo se maneja en bases de datos relacionales. Entonces lo que decimos es inserinto, o sea, ingresar en o insertar en la tabla de usuarios los valores, le mandamos el null, porque a diferencia de otras bases de datos, los que han trabajado con bases de datos saben que no si la primera columna es autoincrement, no necesitamos enviarle nada, simplemente los otros valores y ya. A diferencia en SQLite tenemos que especificar que le vamos a mandar un null, y en la inserción se da cuenta, es autoincrement, entonces ese null no va, entonces simplemente le agregamos el autoincrement, pero tenemos que enviar el null. Después le mandamos el nombre que hace referencia al usuario que está ingresando, valga la redundancia, el usuario, coma, la contraseña y la inserción y listo. Después de eso mandamos el mensaje al usuario que dice registro completado. Listo. Después cerramos la base de datos para que no nos genere riesgo. Y por último finalizamos la actividad registro. Este finish es finalizar. Ese finish me encanta porque funciona en momentos que uno necesita eliminar esa actividad y no sabe cómo. Entonces ese finish corta esa actividad y listo, vuelve al estado anterior que estaba, y el finish. En caso de que el usuario diga cancelar, entonces le dan cancelar y que nos manda la función cancelar, simplemente registro no completado. Listo. Entonces cuando se genera el registro nos devuelve a la actividad principal. Eso lo hemos visto ejecutando la aplicación. Y lo que hacemos es que cuando vamos a ingresar como tal al sistema, es decir, cuando vamos a iniciar sesión, apenas le damos a iniciar sesión, se lanza esa función que se llama función consultar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, tenemos que validar que el usuario y la contraseña que nos están enviando, primero, que no estén vacíos los campos, segundo, que ese registro sí esté insertado. Entonces lo primero que hacemos es crear una variable de tipo base de datos y el mismo procedimiento. Simplemente creamos cogemos la base de datos en tipo de escritura, creamos un string cuenta y un id igual 0. Ya miramos por qué. Cuando nosotros hacemos una consulta a la base de datos, generalmente nos devuelve un cursor. El cursor es como, digamos, el objeto que me permite moverme a través de los registros que me devuelve la consulta. En este caso yo estoy diciendo que el cursor C es igual a db.rawQuery
el raw query solo se utiliza cuando vamos a hacer una consulta. Entonces raw query decimos select count, es decir, seleccione la cuenta en el sentido de contar, ¿sí? O sea, haga la cuenta de todos los registros que listó y deme un número. Se dé la cuenta y el ID, la cuenta del ID de usuarios, ¿dónde? Where, ¿dónde? El nombre sea igual al usuario que estoy digitando, ¿sí? Get text to string, y la contraseña sea igual a la contraseña que estoy digitando. Y lo que hacemos es crear un if que me vaya moviendo el cursor hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces, bueno, eso lo hace el while. Este if lo que dice es if, si el cursor está en el primer registro, entonces entre. Entonces, como estamos hasta ahora revisando lo que nos trajo el cursor, por supuesto que está en el primer registro. Entonces aquí entramos a un do while. ¿Qué hace un do while? O sea, la función del do while es haga, después revise. O haga mientras. No, mientras tanto haga, es diferente. Entonces, haga, es decir, cuenta igual a c.getString. Listo, fun. Y el ID igual a c.getInt. Entonces, explico. GetString y le mandamos un índice, que es el 0. Yo en la consulta estoy diciendo, tráigame la cuenta y tráigame el ID, es decir, dos valores, que podemos verlo como un vector. Entonces el primer dato, el segundo dato, y eso es un vector. Entonces, le digo que cuenta va a ser igual a c.getString. Estamos en el primer registro y es el único que va a llegar, porque es que no pueden haber dos IDs iguales y no dos cuentas iguales, porque es una cuenta general, entonces simplemente es un solo registro. Entonces, en la parte 0 del vector, que me traiga el getString, es decir, la cuenta. Y en la parte 1 del vector, es decir, la ID, que me lo traiga. Entonces le damos getString y getIn y listo. Después el while dice c.moveToNext, eso me vuelve un valor, es como C puede moverse a la siguiente posición. Set dice no, ya no tengo más registros para leer. Entonces sale del while, revisa el if, que está en la primera posición. No, ya no estoy en la primera posición, ya la leí, me quedé nulo, no tengo nada que hacer. Ah, bueno, entonces siga las líneas de código. Entonces ahora hace el if. Entonces, lo primero que hacemos es volver la cuenta que tenemos, volverla a un entero. Entonces integer.parseInt cuenta. Entonces volvemos cuenta a un entero y lo hacemos mayor a 0. Es decir, si el número de registros que me llegan son mayores que 0, entonces se crea la nueva. Primero lo primero. Entonces acá, contraseña de usuario, o sea, los campos de texto que tengo para rellenar los hago vacíos. Listo. Después creo una nueva actividad que va a ser lista de recibos, o sea, la segunda actividad después de que los datos sean correctos, y le paso como parámetro o sea, el i.putExtra, es decir, ponga estas extras, le paso el usuario que va a ser el ID, ¿sí? Entonces el usuario es la clave por la forma de accesar a ese campo que estoy enviando, y el valor es el ID que yo rescaté de la consulta anterior. Si a diferencia de eso cuenta no es mayor que 0, entonces pues porque sencillamente la consulta que me trajo es que ni el nombre ni la contraseña existen, entonces creamos nuevamente un alert diálogo, le mandamos un error, le decimos que datos incorrectos,
le damos a aceptar y volvemos a dejar los campos de texto vacíos y listo, nada más. A la final de la función, cuando la función termine de ejecutarse, tenemos que cerrar la base de datos y ahí la estamos cerrando. Suponiendo que la actuó normal y todo fue perfecto, entonces creamos la lista recibos. Entonces la lista recibos, vamos a la lista recibos, que en su principio sigue manteniendo la misma filosofía de las demás clases, y es agregarle un layout para crear una actividad. Pero aquí ya entramos a jugar con otros valores y funciones. Entramos a jugar con más cosas. Bien, entonces acá primero que hacemos es creamos un cursor, porque aquí también necesitamos de consultas. Creamos uno de tipo recibo, creamos un test view y creamos un simple cursor adapter. Más adelante vamos a mirar eso, donde también vamos a mirar qué es un ID responsable y qué es el ID ítem, por qué los creamos, para qué se crearon. Entonces en su principio sigue siendo igual, agregamos la vista, un layout. Ahora vamos a rescatar lo que la actividad anterior nos ha mandado, que fue el ID. Entonces bundle, creamos un objeto de tipo bundle que se llama extras y le decimos que get intent, o sea, tome la intención y de esa intención tome las extras. Y entonces decimos que el ID responsable va a ser igual a las extras.getIn, es decir, la extra que mandamos, que tenía como clave un usuario. Entonces ahora nosotros ya sabemos cuál es el ID de la persona que ha ingresado al sistema. ¿Ven? Para eso era que mandamos el ID, para saber quién es el que está ingresando al sistema, y de esa manera también saber qué recibos son los que tenemos que listar. Entonces si miramos más adelante, nuevamente creamos un objeto de tipo recibo normal. La lista, tomamos el list view, o sea, tomamos la instancia txt vacío, tomamos la instancia también para otra cuestión. Y entonces aquí, este es importante, esta línea de código, voy a documentarla. Register for content menu, es decir, registre un menú contextual para la lista. Es decir, ¿recuerdan cuando en la lista tuvimos presionado sobre un ítem y nos salió un menú que era editar o eliminar? Era por eso, porque registramos un menú contextual. Eso se llama menú contextual. Y después que accedemos a un menú típico, bueno, bien, a un método típico del ListView, que es setOnIntent_LongClickListener. Es un evento que lo que me hace es registrar o hacer algún tipo de acción sobre el ítem que se ha mantenido presionado por largo tiempo. Entonces aquí es donde tenemos el ID item position, o sea, el ID item. ¿Por qué creamos el ID item? Porque cuando nosotros creamos el list view y lo rellenamos con la lista de recibos que estamos enviando, se nos pierde el ID del recibo que estábamos listando. Me hago entender. Se pierde, sí, se pierde el ID, entonces no podríamos hacer acciones en la base de datos sobre un ID que no tenemos. Pero como se está listando en orden ordenado, valga la redundancia, se está mostrando ordenado desde el ID 1 hasta el N, entonces podemos concluir que si estamos seleccionando el ID, el registro 5, por ende el ID es el ID 5.
Entonces, de pronto no me hago entender muy bien, pero ya más adelante lo vamos a ver. Entonces suponemos que estamos haciendo un clic largo sobre el elemento 5 de la lista. Entonces nosotros al cursor le digo, venga, cursor, muévase para esa posición, ¿sí? No pase por la 2, 3, 4, no, vaya de una a la posición 5, de una. Y entonces creamos ahí normal. Dentro de un try catch hacemos algo que se llama actualizar lista. Entonces actualizar lista lo que hace es lo siguiente. Le decimos cursor va a ser igual a recibo.cargar recibos. Recibo.cargar recibos, es decir, el objeto de tipo recibo está llamando a la función cargar recibos. ¿Y qué será cargar recibos? Vamos a mirar. Entonces aquí tenemos cargar recibos. Y lo que hacemos en cargar recibos es simplemente estamos listando, estamos haciendo una consulta. Y entonces estamos diciendo, esta función retorna un elemento de tipo cursor. Entonces decimos db.raw query set asterisco from, o sea, seleccione todos los elementos de la tabla recibo donde el ID responsable sea el ID que está llegando como parámetro. Entonces volvamos a lista recibos. En actualizar lista lo que yo estoy diciendo es, le estoy mandando el ID responsable. Eso me devuelve un elemento de tipo cursor. Al devolverme un elemento de tipo cursor, entonces yo acá volvemos a hacer como el procedimiento que hicimos anteriormente y digo que ese ID ítem va a ser igual a cursor.getIn. Entonces lo que hacemos es muéstreme todos los elementos de recibos con el ID del responsable que les estoy enviando. Es por eso que no se pueden ver los recibos de otras personas, no se puede ver. Después simplemente aquí hacemos una pequeña validación, decimos que si cursor es igual a nulo, entonces que nos diga no existen recibos, y después si no, entonces creamos lo siguiente. Ya nosotros habíamos creado un adapter que era objeto de simple cursor adapter, este acá, new simple cursor adapter. Entonces para nosotros a poder aplicar el constructor de new simple adapter necesitamos 4 elementos, 5 elementos. Primero, el contexto, desde donde lo estoy llamando, un layout para adaptarlo a al list view, desde a dónde hasta dónde, y el 0. Entonces, como nosotros en el cursor tenemos toda la lista de los elementos de cierto responsable, o sea, todos los registros de cierto responsable, y recordar que nosotros tenemos el número de factura, el número del servicio y el número de valor. Entonces lo que hacemos es, le decimos que vamos a coger el número de factura, el nombre del servicio y el valor, y lo vamos a poner en LBL factura, LBL servicio, LBL valor. Pero ¿qué es LBL factura, LBL servicio, LBL valor? Y más importante, ¿qué es ese r.layout item cursor? Ese item cursor hace referencia a un XML específico que yo he creado, ítem acá, yo lo he creado y es esto. Entonces lo que hacemos, si alguien ya ha trabajado con ListView, es que en una lista podemos agregar nuestros layouts predefinidos o prehechos. Entonces yo estoy creando un layout a mi manera, ¿sí?, que me sirva, o sea, adecue a las necesidades que yo necesito. Y entonces este layout se repite n veces dentro de la lista. Es el mismo, solo que
no va a tener los mismos valores siempre, porque va a estar constantemente cambiado respecto a la consulta que se ha hecho anteriormente. Entonces volvemos a lista recibos. Entonces por eso tomamos el número de factura, tomamos el nombre de servicio, tomamos el valor y lo ponemos en factura, en servicio y valor. Y después simplemente le decimos a lista que le ponga un adaptador que va a ser adapter. Y listo. Entonces de esa manera nosotros podemos mostrar todos los recibos que tenemos. Pues claro, de un solo ID responsable, ¿no? O sea, del usuario que haya iniciado la sesión. Ahora estamos creando las opciones del menú contextual acá. Y entonces en el menú contextual teníamos dos opciones, que era editar o eliminar. Entonces, si cuando le da editar, yo necesito es que nuevamente me abra una ventana de tipo editar y que eso nuevo me lo inserte en la base de datos. Entonces lo que nosotros hacemos acá es esto: creamos una intención de tipo editar recibo, le mandamos el usuario y le mandamos el ID del ítem, o sea el ID de la lista que está en nuestra actividad, la que está siendo seleccionada en ese preciso momento, y lo mandamos a recibo editar activity y él simplemente viene acá y es parecido al de registrar un recibo, con la diferencia de que nosotros perdón, me perdí un momento. Con la diferencia de aquí ya no o sea, sí insertamos, pero más allá de insertar es editar. Entonces toma los datos normalmente, los toma, cuando se le da en el botón editar llama a la función editar recibo, si da en el aceptar entonces llama a la función aceptar y la función aceptar se encarga de todo. Creamos un objeto de tipo recibo, le mandamos, llamamos a la función editar recibo, le pasamos los parámetros que acabamos de tomar y en recibo, acá donde dice editar, simplemente db.update recibo los valores que tengo y listo, edita. Lo mismo pasa cuando eliminamos, dimos .delete recibo con de ID sea igual al ID que está llegando, el ID del ítem que se está seleccionando en ese preciso momento. De esa manera se edita y se elimina en una base de datos. db update para editar, db.delete para eliminar. Entonces, más específicamente para editar se crea un contenido de valores que lo que hacemos es clave valor, o sea, nombre responsable es la clave como hacemos referencia a un contenido de algo. ¿Qué es algo? Este valor, el ID responsable. Por eso hago mucha énfasis en clave valor, clave valor. Entonces nombre responsable, ID responsable, nombre de factura, nombre de servicio, nombre de servicio. ¿Listo? Entonces, y en eliminar sí es más sencillo, porque simplemente le vamos en eliminar de la tabla recibo el ID que sea igual al ID que está llegando y listo. Para el registro de recibos es más sencillo, con la diferencia aquí llamamos a la función insertar, que se encuentra almacenada en recibo, y acá insertar, y ahí insertamos todo como viene: insert into recibo values null, ID de responsable, ID de factura, lo que me está llegando, ejecuto la sentencia y listo. Importante, yo utilizo este try catch por si en algún momento las líneas que están dentro del try no funcionan, no se me totee la aplicación, sino que me mande un mensaje, me diga error en la inserción, pero no que se dañe la aplicación y entonces ya
se finaliza y se cierra y no se puede abrir. O sea, se abre y volvemos a hacer el mismo procedimiento y vuelve y se cierra. No, eso es como quedar nadando a la deriva. Uy, se cerró, pero ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerró? No sabemos. Entonces, por eso mandamos el trash cache. Si hay un error, que nos diga cuál es el error y no se cierre. Entonces, básicamente y concluyendo todo lo que ya hemos visto, es que la primera medida, Android maneja sus propias bases de datos dentro del mismo dispositivo, que es el SQLite. No tenemos que accesar a otros motores externos fuera del dispositivo. De SQLite, al igual que otros motores, sin ser motor, permite la inserción, la actualización, la eliminación y la creación de tablas. Algo muy interesante de SQLite es que maneja versiones de base de datos, es decir, si más adelante de pronto si quisiera actualizar y adaptar mejor esta aplicación, simplemente nosotros pasamos de una versión a otra sin tener que hacer todo el procedimiento de crear y bueno, todo el procedimiento que ya hemos visto. Simplemente pasamos de una versión a otra y agregamos el pedacito que necesitamos. Es decir, toma la versión 1, le agrega la parte de la versión 2 y queda la versión 2. Listo. Sencillo de utilizar. Para escribir una base de datos siempre hay que tomar la parte de escritura de la base de datos. Recordar que para editar en una base de datos se llama aldebet update. Creamos un contenido valores, le agregamos todos los valores que necesitamos, le damos debet update, le mandamos el nombre de la tabla, los valores, este id igual es el where, este id es el parámetro y este null es la versión que no necesitamos en este momento porque se está haciendo énfasis en que es la versión 1. Listo. Y lo mismo en borrar, solo que a diferencia de esto mandamos la tabla, el where, el valor a comparar y la versión. En insertar es diferente, simplemente SQLite inserinto toda la consulta, toda la sentencia SQL y listo. Entonces, como última observación, muchas gracias por ver el video. De pronto no pude explicarlo mejor por falta de tiempo, ya se estaba haciendo un poco largo el video, pero creo que expliqué las partes fundamentales y las conceptuales para poder entender algo más de Android y SQLite. Recordar que un layout no se crea solo con el XML, sino con un .java, y los dos en conjunto crean una actividad. Entonces, hasta luego y que estén muy bien.